Hola a todos, Dios les bendiga. En esta ocasión, me gustaría seguir compartiendo con ustedes algunas cosas que he estado aprendiendo y precisamente en esta época de diciembre, donde todo el mundo empieza a pensar de alguna manera la Navidad. Muchos les trae nostalgia, muchos les trae recuerdos bonitos, recuerdos eh, a veces no, a veces muy tristes, pero es importante que nosotros siempre podamos reflexionar de alguna manera acerca de el nacimiento de Jesús. Y Lucas es uno de los evangelios que describe el nacimiento de Jesús. Lucas da muchos detalles acerca del nacimiento de Jesús y me ha llamado la atención algunos aspectos que habla Lucas. Lucas en el capítulo 2 empieza a relatar un poco acerca de cómo fueron los acontecimientos del nacimiento de Jesús. El emperador Augusto, quien gobernaba el imperio romano en ese entonces, manda hacer un censo en todas las regiones y pueblos y ciudades de todo el imperio. Y entonces, obviamente, toda Galilea, Judea y toda esta región de Palestina estaba bajo el mando del emperador Augusto. José y María entonces emprenden este viaje y lo relata de esta manera Lucas en el capítulo 2, versículo de 6 a 7. Dice, y aconteció que estando ellos allí se cumplieron los días de su alumbramiento y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Interesante que algunos detalles importantes que relata el texto. Por ejemplo, habla acerca de los pañales, ¿no? Los pañales eran largas tiras de tela que con esas telas envolvían al niño de una manera que sus bracitos, sus piecitos, todos los miembros de su cuerpo quedaran completamente derechos para que pudieran crecer de una manera natural, para que todos los miembros de su cuerpo pudiesen crecer bien. También habla acerca es interesante que, bueno, María siendo una primeriza, por así decirlo, es posible, aunque el texto no lo dice, es posible de que haya habido alguna partera, que era normal en aquel tiempo, haya habido una partera que le hubiese ayudado a María, ¿no? Las parteras en aquel tiempo eran muy importantes, más para las mujeres primerizas. Quizás hubo una partera ayudándole a María. El texto no lo dice, ¿verdad? Sería especular, pero posiblemente pudo haber pasado. Incluso las parteras eran tan importantes en ese tiempo y para los judíos que incluso no importaba si tenía que caminar largas distancias, incluso en el día de reposo podía ellos caminar grandes distancias para poder ayudar a una joven que estuviera dando a luz, a una mujer que estuviera dando a luz. Entonces eran importantes en aquel tiempo. Es interesante saber también que a principios del siglo II, de acuerdo al relato que tiene Lucas acá acerca del nacimiento de Jesús, es que Jesús probablemente haya nacido en una cueva. Estas normalmente quedaban atrás de las casas, eran unas especie de cuevas donde servían de protección, servían de refugio para el ganado de la familia. Entonces, posiblemente este era el lugar donde quizás Jesús estuvo como una especie de cueva donde podía ser refugio de ganado. Incluso en el siglo II el emperador Adriano fue notificado de este sitio donde posiblemente había nacido Jesús. Ahora, es interesante saber ese dato también. Otro aspecto que resalta en el relato de Lucas es el pesebre, ¿no? Y el pesebre era como una especie de cajón donde se le ponía la comida de los animalitos, el ganado y los animalitos que comúnmente la familia tenía. Entonces era una especie de cajón de madera. Normalmente a veces,
a veces estaba empotrado en el piso, ¿no? Y estaba allí dispuesto para que los animalitos pudiesen comer. Entonces este es el pesebre donde se puso a Jesús y nos da a entender de que, wow, es un lugar realmente sencillo, pero con un gran significado, porque era el lugar del Rey de Reyes, ¿no? Donde se había acostado a Jesús siendo bebé, y era el Rey de Reyes y Señor de Señores, ¿no? Interesante ver este contraste de la sencillez del nacimiento de Jesús en contraste quizás con el hijo del emperador. Otro de los aspectos que se menciona en el texto de Lucas es acerca del el mesón. Y normalmente el mesón se refería a un hogar, al hogar, ¿verdad?, donde residía la familia, o una casa, o una habitación para huéspedes, ¿sí?, donde se alojaba a aquellas personas que venían de visita o andaban de paso. Entonces, este lugar que se menciona ahí, donde Jesús obviamente no tuvo lugar en el mesón, dice las escrituras, no había lugar para la familia, solo había lugar en el pesebre, en el establo, donde Jesús fue puesto allí en el pesebre al momento de María dar a luz al Señor. Hay muchos detalles que de alguna manera podemos ver alrededor del nacimiento de Jesús y el significado que puede tener el nacimiento de Jesús. Realmente fue un acontecimiento muy sencillo, quizás inadvertido, o quizás mucha gente no se enteró, solamente supieron aquellas personas que Dios consideró importantes o que realmente Dios eligió en que pudieran presenciar ese momento. Pero es importante ver, es importante reconocer que eh, Dios de alguna manera, a través de las escrituras, a través de Lucas en este caso, hace un relato exhaustivo donde todo converge, ¿verdad? Una decisión del emperador de quizás de miles y miles de kilómetros de distancia, una decisión del emperador hace que esta familia vaya a este lugar y de alguna manera se cumpla a través de esto las profecías para el nacimiento del Mesías en la ciudad de David, en la ciudad de Belén, donde era José y María. José, se dice en las escrituras que era descendiente de David, así que tenía que ir a la ciudad de Belén, donde también nació el rey David. Y así se cumplen las escrituras. Miramos esta visión de las escrituras de que todo converge de alguna manera para que este acontecimiento sea sublime, sea hermoso, sea sencillo a la vez. El nacimiento de Jesús es muy significativo para nuestras vidas. Yo creo que es un punto en el cual nosotros podemos vernos reflejados en él. Ver la naturaleza de Jesús, ver la humanidad de Jesús, ver cómo Jesús fue envuelto en pañales, al cuidado de su madre, al cuidado de su padre, como su madre con ternura, con amor, quizás con muchos miedos, temores, pero con mucho amor, con mucha fe, envolvió a su hijo, y no solamente a su hijo, al Salvador del mundo, en pañales lo protegió. Vemos la humanidad de Jesús como el Todopoderoso, el Rey de Reyes y Señor de Señores, está en un pesebre al cuidado de una jovencita llamada María y de José, su padre. Nosotros podemos ver que a través de este acto, de este momento histórico, nosotros también nos podamos ver reflejados y podamos darnos cuenta a quién nosotros servimos, a quién nosotros alabamos, a quién nosotros glorificamos. Este acto nos invita a una verdadera adoración a Dios. Este acto nos invita a un reflexionar en el cual, en qué situación nosotros nos encontramos frente a Dios, en qué momento nosotros a veces nos dejamos envolver por las vanidades y por las
por las cosas de este mundo, en el cual no nos dejan ver una realidad espiritual mucho más profunda. Realmente admiro la fe de María, como María de alguna manera confió en el Señor. Desde el primer momento confió en el Señor. Desde el primer momento tuvo fe y fue bienaventurada. Como José, a pesar de la forma como se dio, que no era algo sencillo, mucha gente quizás lo rechazó, mucha gente quizás lo señaló, pero no era sencillo. ¿Cómo es que esta mujer iba a salir embarazada sin estar casada, sin que un hombre hubiese estado con ella, hubiese tenido intimidad con ella? ¿Cómo iba a estar embarazada? Esos temores de enfrentar a lo que digan la gente, a lo que diga la sociedad, a que digan las reglas estipuladas dentro de la cultura, de la sociedad. Cuando nosotros vamos a lo espiritual, realmente rompe esquemas, rompe tabúes, a veces rompe cosas que pensamos que es así, pero realmente en el plano espiritual es muy, muy diferente. ¿Cómo es que un rey, cómo es que Dios mismo se va a encarnar y va a nacer de una forma tan humilde, tan inesperada, de una forma en el cual utiliza incluso el Señor, ¿verdad?, hasta decisiones como la que tomó el emperador Augusto para que esta familia pudiese ser trasladada a esta ciudad donde tenía que nacer el Mesías, donde tenía que venir el Mesías, y para que se cumpliese así las escrituras, y cómo realmente Dios interviene en la historia para que nosotros podamos comprender de que Dios es un Dios presente, es un Emmanuel, es un Dios con nosotros también, que quiere estar con nosotros, quiere estar acá de nuestro lado, que Él quiere de alguna manera a través de su Hijo, en su humanidad, en sus carencias, en su sencillez, cómo es que Dios muestra ese amor para nosotros, y que de alguna manera eso es lo más importante. Dios nos demostró que no necesita estar en un trono para mostrarnos su poder. Simplemente vino a esta tierra como un bebé, como como alguien muy vulnerable que necesita del cuidado de los demás, y, y eso es algo maravilloso. Para mí es algo hermoso y maravilloso que Dios se pueda mostrar de esa manera, a través de un bebé que ha nacido en Belén. Bendiciones.